Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname. Excelente día, Dios les bendiga. Sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. Hoy domingo, 7 de abril, lleva por título Juicio contra el pecado, estando en Primero de Reyes capítulo 2, del verso 26 al 35. Así dice la palabra de Dios. El rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de mi padre David, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Y vino la noticia de Joab a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová, y se asió de los cuernos del altar. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová, y que estaba junto al altar. Entonces envió a Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo: ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová, y le dijo: el rey ha dicho que salgas. Y él dijo: no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey, diciendo: así dijo Joab, y así me respondió. Y el rey le dijo: haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada: a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre, mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. Y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Juicio contra el pecado. En Romanos 6:21, el pasaje nos dice: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Este pasaje, Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, que el pecado ocasiona un mal fruto, que ocasiona vergüenza y como fin ocasiona la muerte. En Reyes tenemos una situación, o tenemos muchas situaciones que nos van a dar estos parámetros, que nos van a dar esta respuesta: un mal fruto, vergüenza y como resultado la muerte, porque recordemos que la paga del pecado es la muerte. Y vemos que después de la rebelión o de la revuelta que estaba ocasionando Adonías, recibe su castigo, que es morir, y la respuesta del rey no se queda ahí, sino que busca ir más allá sin dejar ningún cabo suelto. Vamos a estar examinando 3 puntos en la cual vemos cómo la justicia reacciona en contra del pecado y cuál es el resultado al momento de que la justicia es efectiva. El primer resultado es que trae orden y cumplimiento. El versículo 26 nos dice que el rey, se dirigió al sacerdote Abiatar y le dijo que se regresara a su tierra, la cual estaba en el desierto. Esa tierra se llama Anatot, y dice que eran sus heredades, y esto no porque se mereciera ya un retiro después de su labor, ya con pensión y todo, para que descansara, que pasara sus años en paz. No, le dice expresamente: pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy. Le dice que ciertamente su castigo es la muerte. ¿Por qué? Porque se había levantado en contra del rey y había dejado e invalidado el consejo del Señor. De manera que hay 2 razones por las cuales le dice que no va a ser ejecutado. La primera dice: por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David, mi padre. La primera es porque en sus años, en mucho tiempo, él estuvo sirviendo
Al Señor él estuvo sirviendo en el tabernáculo y esa es la primera razón, porque había servido a Dios. La segunda razón por la que iba a ser ejecutado era, dice, además, ha sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Él se mantuvo fiel, se mantuvo firme apoyando a David hasta este momento, antes de su muerte. Pero todo ese recorrido, Salomón lo toma como válido y le dice, ok, tú no vas a morir. Principalmente porque has servido a Dios y después porque resististe en momentos difíciles junto a mi padre. Vemos una obra de misericordia y Abiatar vemos que también huye y es exiliado, siendo ese también un cumplimiento del juicio de Dios que fue puesto a Elí. Abiatar, tenemos entendido, o nos dice el pasaje, que era descendiente de Elí. Elí fue un profeta, como recapitulación muy rápida, fue un profeta en el tiempo del profeta, fue un sacerdote, perdón, en el tiempo del profeta Samuel. Entonces él hizo lo malo ante los ojos del Señor, no corrigió a sus hijos que estaban haciendo mal, lo permitió. Entonces Dios le dio un castigo, el cual era que ninguna de su familia, ninguna de su descendencia iba a estar en el tabernáculo. Y si llegaban a estar en el tabernáculo, o iban a morir o iban a terminar siendo desterrados o alejados del servicio. Nos dice el versículo 27 que Salomón echó a Abiatar del sacerdocio y se cumplió así la profecía de Dios. Vemos que Abiatar no es ejemplo de líder. Servía a Dios, pero no buscó su voluntad. Porque recordemos que los sacerdotes buscaban la voluntad de Dios. El rey llegaba se acercaba con el sacerdote para consultar la voluntad de Dios, para orar, y Dios respondía a través de ellos. Pero Abiatar no consultó la voluntad de Dios, sino que se fue con Adonías y por ello fue expulsado. De manera que el juicio contra el pecado lo que siempre va a traer es un orden por parte de Dios y un cumplimiento de sus promesas, un cumplimiento de su palabra, un cumplimiento de lo que nos dice la Biblia. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Vemos que el juicio contra el pecado trae orden y cumplimiento, pero también revela la maldad del corazón. Joab escuchó del castigo del rey hacia Adonías y también contra el sacerdote Abiatar, de manera que sabía que él era el siguiente en recibir el castigo. De esta forma, él opta por huir al tabernáculo y a actuar igual que Adonías, asirse de los cuernos del altar. Nos dice el versículo 28 que dice, y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Esto fue dado a conocer a Salomón y la orden de Salomón fue decirle a Benaía, hijo de Joiada, que fuera y ejecutara a Joab. Benaía, teniendo temor del Señor, entrar en el tabernáculo y derramar sangre, él le dice que salga, pero Joab responde, no, sino que aquí moriré. De manera que esta respuesta denota o connota que él definitivamente estaba tratando de asegurarse y no consentir con lo que merecía. Y vemos que el rey responde a esto que escuchó. Haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí, de la casa de mi padre, la sangre de que Joab ha derramado injustamente. Las únicas personas que podían tener misericordia al asirse de los cuernos del altar eran aquellas que habían ocasionado una muerte, ocasionado algún problema de manera no intencional, no premeditada. Pero vemos que aquí revela que Joab había premeditado sus actos. Nos dice el versículo 32, Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él. ¿A quiénes? A Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. ¿Esto lo ordenó David? No, sino que David no sabía nada. Dice a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada. El corazón de Joab era malo. El corazón de Joab nos muestra a una persona que definitivamente vela por sus intereses. El corazón de Joab nos muestra que cuando él se sintió amenazado, cuando sintió amenazado su puesto, en ocasiones cuando David estaba entablando paz con Abner, bueno, pues él lo mató y también mató a Amasa en tiempos de paz. También el corazón de Joab fue malo porque solamente quería salvar su vida al entrar al tabernáculo. Él nunca se muestra arrepentido por sus malos
actos. Vemos a una persona completamente desviada, una persona que no conocía al Señor y que nunca lo obedeció. No dejemos que el pecado nos endurezca y nos destruya. Es por eso que somos llamados al arrepentimiento, el ver el juicio del Señor, el ver el castigo del Señor que está siendo llevado a cabo en otras circunstancias, en otros momentos. El hecho de ver el juicio del Señor a través de la palabra nos debe de llevar a un arrepentimiento. Y como tercer elemento, vemos que el juicio contra el pecado siempre va a mostrar de quién proviene la verdadera paz. En tiempos de calma, Joab alzó su mano y ocasionó grandes problemas. Es por ello que debía recibir su castigo. Versículo 33. La sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Es así que Benaía acaba con su vida, le da el castigo que tanto merecía. Versículo 34. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató y fue sepultado en su casa en el desierto. De manera que aquí se hacía justicia por esas muertes injustas. La descendencia de David era inocente y en sus generaciones habría paz. Dice el versículo 33, mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. ¿Es cierto que habría paz perpetuamente en todo el reinado de la descendencia de David? Bueno, habría paz, pero esta paz por lapsos. La paz que habla o que está refiriendo acá es una paz que tiene su cumplimiento en Cristo. Vemos que Cristo es nuestra paz, nuestra redención, nuestra salvación, nuestra purificación. Él es todo para nosotros. Efesios 2:11, 2:14 nos dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y nos dice, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Él, a través de su sacrificio, nos muestra lo que es la verdadera paz. La paz que ellos desearon experimentar, la paz que momentáneamente llegaron a conocer, tendría su plenitud en Cristo, un descendiente de David. Se cumple eso. Y continúa nuestro pasaje, vemos que el orden había llegado completamente. Versículo 35. El rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso por sacerdote en lugar de Abiatar. Tal como mencionaba al principio, el pecado siempre va a ocasionar un mal fruto. El pecado siempre va a ocasionar vergüenza y como resultado va a traer la muerte. ¿Por qué nosotros no hemos muerto? Bueno, porque como mencionaba hace un momento, Cristo, quien es nuestra paz, sufrió la muerte por nosotros y Él es nuestro sustituto, Él es nuestro sacrificio perfecto, que por medio de Él tenemos paz para con Dios y en Él tenemos vida. De manera que estos ejemplos nos muestran que ciertamente Dios va a estar airado con el pecado y que es de Dios el juicio y que los juicios del Señor nos revelan su carácter santo y perfecto, el cual debemos de buscar y desear solamente a través de Jesús. Muchas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Deseamos que puedan tener un excelente día, que disfruten de sus reuniones dominicales y también les invitamos a que puedan escribirnos en la caja de comentarios, saber qué enseñanzas les ha dejado el devocional y también desde dónde nos escuchan. Dios les bendiga. Que tu presencia llene todo este lugar.